Hola, soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. Sus libros muestran por qué más rápido. Atentos con esto porque esta es la conclusión de toda la conversación. Antes de ponerte el chip slow, llegarías a ese momento diciendo, ¿cómo puedo vivir ese momento lo más rápido posible? En cambio, con el chip slow puesto, llegas a cada momento diciendo, ¿cómo puedo hacer este momento, vivirlo lo mejor posible, en lugar de lo más rápido posible? Claro. Y ese es el cambio como sísmico, ¿no?, que se produce. Mirando hacia atrás, las vacaciones parecen muy largas. En el momento parecen cortitas. Entonces, eso es un poco la paradoja del tiempo, que depende mucho de lo que haces con el tiempo y lo que haces con el tiempo define cómo tú lo vives. El tiempo, la lentitud nos permite a nosotros no solamente calmarnos, sino palpar, disfrutar todo lo que nos rodea, ¿no? Poder apreciarlo desde un punto de vista mucho más consciente y saber qué hacer con él. A raíz de esas investigaciones que hice por el mundo, ¿no?, volví con esa filosofía de la lentitud, de la filosofía slow, fui como elaborando herramientas y tips y palancas y cosas que todos podemos hacer para ir incorporando este credo slow, este credo de la lentitud en todas nuestras vidas, porque está al alcance de todos. Wow, sí es cierto, sabes que se pasó el año volando y yo tengo una teoría. A ver, ¿qué te parece? Que me hiciste recordar por esto de la comparación de el por qué la gente no vuelve al trabajo, el freno que tuvimos a raíz de la pandemia. Yo digo... El último párrafo del estudio del Economist dice algo así como: olvídate de la aceleración frenética. Dominar el reloj del business va sobre saber elegir cuándo ser rápido, y esa parte lo sabemos todo, pero también cuándo ser lento, ¿no? Cuándo ser rápido y cuándo ser lento. Que en el mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. ¡Wow! Ahí está. Velocidad y lentitud, sin duda, representan una dicotomía ancestral, ¿no? Hoy, si nos preguntamos cómo quisiéramos que sucedieran las cosas, la mayoría responderíamos que mientras más rápido, mejor. Pero, ¿esta necesidad de inmediatez es realmente algo que nos beneficia o por el contrario, es algo que nos afecta profundamente? Este asunto lo vamos a conversar en este episodio de Reading Cast con mi invitado. Hablaremos sobre la tiranía de la rapidez en estos tiempos en los que vivimos. Hoy en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez, comenzamos. Hola Rod. Hey Rob, ¿qué tal? Qué placer estar Hola contigo. Rod, hola Rod, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Rod? Un De saludo. una audiencia como la que tú tienes. Bueno, y es que, a ver, en la actualidad le rendimos culto, y me incluyo, ¿no?, en cierta medida, a la inmediatez. ¿Quién no se ha encontrado diciendo, no tengo tiempo, el día debería durar 48 horas, la semana pasó volando y siento que no me alcanzó para hacer todo lo que tenía que hacer? Y así infinidad de ejemplos. Seamos sinceros, allá afuera hay tantos estímulos ordenándonos que trabajemos mucho, que viajemos más y que tengamos la agenda repleta de compromisos, porque según esos mandatos, ¿no?, cumplir con todo lo anterior sería una clara señal de éxito, aunque dejemos de lado el espacio necesario para que ocurran las pequeñas cosas de la vida. Este es mi pie para conversar con Carl Honoré, que está conmigo desde Londres. Carl es periodista canadiense, autor del libro Elogio de la lentitud, sobre el movimiento lento, la lentitud como método y elogio de la experiencia. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Economist, Observer, National Post, Global Mail, Houston Chronicles y Miami Herald. Carl ha publicado en 34 idiomas y llegó a la lista de los más vendidos en muchos países. Sus libros muestran, por qué más rápido no siempre es mejor y cómo reducir la velocidad puede ayudarnos a llevar una vida más rica, más feliz y, en definitiva, más productiva. Carl, bienvenido a Reading Cast. Muchísimas gracias, un gran gusto estar con vos y con ustedes, ¿no?, con todos. Llegas en un momento muy, muy interesante de la historia, ¿no?, de este podcast que se ha dedicado a presentarle a la audiencia la oportunidad de
pensar, repensar un poco lo que deberíamos pensar sobre todo esto que acabo de contar, ¿no? Mientras más rápido mejor, la productividad significa velocidad, hay que llegar rápido porque llegar después o llegar de último puede ser peor. Y bueno, muchos nos hemos empezado a replantear esto de, a ver, quizá no es tan así la cosa, ¿o no? Carl, ¿cómo fue tu historia para llegar a estas conclusiones maravillosas de tus libros? Bueno, yo creo que para mucha gente, estamos todos básicamente contagiados por el virus de la prisa, ¿no? Que corre por las venas de todos. Y cuando nos quedamos atascados en avance rápido, ¿no? En fast forward, con mucha frecuencia nos hace necesario una llamada de atención, un shock al sistema. Y para mucha gente ese shock llega en forma de enfermedades, el cuerpo que un día tira la toalla y dice, no aguanto más este ritmo y te toca, no sé, un infarto, una crisis. Sí, lo que sea. Sí. Yo no viví eso, menos mal, ¿no? Porque yo tengo un antes y un después muy claro, ¿no? Antes yo era un total. Cada momento de mi día era una carrera contra el reloj. Y estaba acelerando mi vida en lugar de vivirla, pero no lograba parar hasta el momento en que llegué a un momento de tipo epifanía, digamos, ¿no? Y fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Y en aquella época yo era tan acelerado que incluso mi versión de Blancanieves tenía apenas 3 enanitos. O sea, era tan rápido mi cuento y mi hijo siempre me conocía los textos de memoria. Entonces me decía, che, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Y yo sabía, claro, ¿no? Como padre, que esto era un escándalo, ¿no? Una barbaridad. Totalmente, sí. Pisar el freno. Hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los cuentos para dormir en un minuto, ¿no? O sea, Blancanieves en 30 segundos. Y mi primera reacción al escuchar eso fue, qué buena idea, tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon, entrega de John, ¿no? Pero gracias a Dios llegó el momento epifánico después, que fue otra pregunta. Me dije, wow, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa, estoy tan apurado que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Eso fue como el momento de tocar fondo. Fue como una experiencia casi de trascendental, ¿no? Me di cuenta que había perdido la brújula, había perdido el camino, había perdido la cabeza, y fue en ese momento que he empezado a buscar otra manera de vivir en el mundo, ¿no? De reconectar con mi propio interior, digamos. Claro, yo me imagino ese momento porque es muy visual, ¿no? Es como, voy a leer el cuento y entonces, a ver, es un momento que quizá un padre que vive en la vorágine del día a día espera con ansias poder encontrarse con su hijo, compartir un tiempo de calidad, ¿no? Al final del día y demás, pero llegar a ese punto, ¿no? El compartir y decir, bueno, tengo esta versión de un minuto de un cuento, lo leo, el nene duerme y el papá se queda como, este momento de calidad ya está. Terminó. Eso. ¿Y ahora? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Hace ratito yo decía esto de las pequeñas cosas de la vida. Algunos que no tenemos hijos, pero podemos imaginar el vivir en esta carrera constante y poder llegar a un punto de hacer algo que nos gusta y que eso que nos gusta dura tan poco, es un bajón. A ver, es como decir, y realmente esto era la vida, ¿no? Como vivir en una carrera y lo que nos gusta debe ser cortito. No. A ver, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Fue como un punto de inflexión, ¿no? Una chispa que me lanzó a investigar por el mundo, no solamente mi propia adicción a la velocidad, sino para entender un poco el marco global, la cultura en general. Sí. Y me di cuenta desde el vamos, ¿no? Que no estaba solo, o sea que muchos estaban en lo mismo, ¿no? En la misma corriente de vorágine, de una vida frenética, y sacrificando las cosas más humanas, los momentos más íntimos, los actos más tiernos en el altar de la prisa, ¿no? Y son esos momentos precisamente, y uso siempre ese ejemplo, ¿no? Abrí el libro con esa anécdota, ¿no? De los cuentos, porque
aún, como decís vos, no tenés hijos, todos tenemos ese recuerdo de haber recibido un cuento de nuestros padres. Es algo universal, contar historias, leer libros, ¿no? Es algo de toda la historia humana. Incluso hemos llegado al punto en el cual hemos contaminado esos momentos tan humanos, tan universales, tan cariñosos, ¿no? Con esa carga de prisa, de apuro, de distracción, de sobreestimulación. Y bueno, me di cuenta que tenía que cambiar. Entonces, a raíz de esas investigaciones que hice por el mundo, ¿no? Volví con esa filosofía de la lentitud, de la filosofía slow, y fui como elaborando herramientas y tips y palancas y cosas que todos podemos hacer para ir incorporando este credo slow, este credo de la lentitud en todas nuestras vidas, porque está al alcance de todos y a todos nos hace falta, ¿no? Estamos sacrificando las cosas más importantes en el altar de las cosas urgentes, privilegiando la urgencia a la importancia, ¿no? Sí, tal cual. Y justo mencionabas, ¿no? Parecía en un momento que ibas a describir la influencia de los dispositivos, de las plataformas, de las redes sociales, ¿no? Cómo nos distraen hoy, ¿no? Eso sería como un hoy. Pero el movimiento lento, ¿no? El slow movement, nace hace muchos años antes de que nos hiciéramos tan adictos a las plataformas, ¿no? Entonces existían otras distracciones. Le hablabas en ese momento al workaholic, le hablabas a la persona que quizá pues quería y tenía estos conceptos de hacer más y hacer cada vez más y cada vez más rápido, sea lo que sea que tuvieran que hacer cada vez más y cada vez más rápido. Pero hoy cuando decimos distracciones, estímulos y demás, es inevitable pensar en las redes sociales y cómo se han insertado en nuestras vidas de una manera dominante, ¿no? Alejándonos de la atención plena que deberíamos prestar a ciertos momentos y episodios en nuestra vida, ¿no? Entonces, si hablamos de esas herramientas que mencionabas recién, que fuiste encontrando a lo largo de la investigación, ¿qué apareció? Contanos un poco qué fue lo que te reveló esto del movimiento lento. ¿Cuál es el concepto y cuáles son los beneficios que nos trae? Bueno, el concepto, ojo, desde el principio tengo que subrayar que no soy ni extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad, la celeridad. En algunos casos más rápido es mejor, pero no siempre, ¿no? Ahí, Carl, yo te quiero detener porque dijiste esa frase, me parece fantástica para este pie. Porque yo leí en una entrevista que te hicieron hace un buen rato, que pusiste un ejemplo, y yo lo cité en uno de mis artículos, sobre el orgasmo. Porque dijiste esto de a veces mientras más rápido puede ser mejor y a veces no. Contale a la audiencia esa anécdota, por favor, que queremos escuchar. Sí, claro. Eso, yo pensaba que habíamos llegado al punto tan absurdo de la aceleración de todo, hasta que un día me tropecé con era una revista en el kiosco a la vuelta de mi casa en Londres, que llevaba en la portada un titular que me paró en seco, y decía, ¿cómo provocar un orgasmo femenino en 30 segundos? Entonces, sí, como que incluso en la cama, como preparados y listos ya. Y seguimos así, pronto el sexo también será un deporte olímpico, ¿no? Y obviamente yo, como acabo de decir, no soy extremista de la lentitud. A mí también me gusta un rapidín de vez en cuando, pero obviamente... Sí, totalmente. Todo el sexo que estás teniendo es rápido, te estás perdiendo mucho, ¿no? Porque es precisamente cuando desaceleramos, ¿no? Cuando entramos en esta burbuja sagrada, en ese momento de comunión con el otro, ¿no? Sin distracciones, con tiempo, sin el ojo puesto en el reloj. Y tomamos el tiempo. Es en ese momento, con esa lentitud eterna, que logramos que, por ejemplo, que el cuerpo se caliente mejor, sobre todo el cuerpo femenino, le da más tiempo, que necesita más tiempo, ¿no? Y también esas conexiones más profundas, como
lo psicológico, lo emocional, lo existencial, lo metafísico, esas corrientes empiezan a fluir debajo de la superficie. Entonces eso genera una experiencia mucho más profunda y mucho más fogosa, ¿no? Entonces, obviamente, hay momentos para echar un polvo rápido, ¿no? Como dicen en España, pero hay otros momentos para tomarse un poco de tiempo, para seducir. Y esto es algo que he notado mucho durante la pandemia, ¿no? Y muchas mujeres, sobre todo, han dicho que gracias al confinamiento, las aplicaciones como, por ejemplo, Tinder, tuvieron que cambiar. Todo el ritual alrededor de Tinder cambió. O sea, no podías pasar del sí a la derecha, ¿no? Y luego en 20 minutos están en la cama, porque estábamos todos encerrados en casa. Entonces, muchas mujeres decían, o siguen diciendo, que ha sido un gusto enorme, un placer enorme el hecho de que el confinamiento haya ralentizado el proceso. O sea, que los hombres tuvieran que escuchar, hablar, seducir. Entonces, y con más tiempo, claro. Utilizar la lentitud para coquetear. Entonces, eso para mí subraya el hecho de que qué interesante. Mucho ralentizando en la cama y en el ámbito romántico, ¿no? Y vuelvo a retirar que no soy extremista, obviamente cada tanto tirar claro, tiene su encanto tanto para las mujeres como los hombres, pero hay muchos otros momentos en los cuales merece la pena reconectar con la tortuga interior, digamos, ¿no? Totalmente, pero ahora, porque claro, yo pensemos en la comida rápida de vuelta y pensemos en la comida preparada en casa, ¿no? No es lo mismo el placer de la preparación, de la cocción, de elegir los ingredientes previamente, de no llevar el ritmo a luego materializar algo, a comprar, que te llegue, comer y tirar. A ver, creo que son dos procesos distintos, cada uno se disfruta de manera diferente, pero de vez en cuando, ¿no? Una buena comida en casa, para alejarnos un poco del ejemplo, digamos, del cortejo, de la sexualidad, sino también para que lo llevemos a otro lugar. Están estos dos escenarios en los que las nuevas prácticas funcionan muy bien, son muy satisfactorias. Esto de la rapidez en el caso de las aplicaciones y de la comida rápida, y luego el cortejo en las aplicaciones, y luego también el proceso de elaboración de alguna receta. O sea, son placeres distintos, pero que sin duda cuando los incorporamos a la vida de una manera equilibrada, creo que ahí está un secreto importante, ¿no? Como para poder disfrutar mejor el día a día, ¿no? O al menos un parte de este concepto del movimiento lento. ¿Qué opinas, Carl? Exactamente. Y vos usaste una palabra clave, que es la palabra proceso. Yo creo que hemos perdido el arte del proceso, ¿no? O si hablando, por ejemplo, usando el ejemplo del turismo, del viaje, es como que hemos perdido la capacidad de disfrutar del viaje, porque estamos ya en el destino, ¿no? Estamos muy enfocados, obsesionados con llegar al destino y perdemos todo el placer, el descubrimiento, el juego, la humanidad que nace cuando abrazamos el proceso, el viaje. Y eso explica también, es una buena metáfora, ¿no? Para explicar lo bueno que es la lentitud, ¿no? Que reabre esa posibilidad de reconectar con ese viaje, ¿no? Que es tan delicioso, tan hermoso, tan luminoso, ¿no? Para redondear un poco el pensamiento de la comida, y dando un ejemplo argentino, ¿no? Que en Argentina, obviamente, sobre todo en Buenos Aires, que es una ciudad hiper rápida, hiper frenética, hay mucha comida rápida también, pero también se preserva la cultura del asado. Y el asado es como el acto de lentitud por excelencia, ¿no? Son muchas horas de preparación, fuego lento, pero a veces fuego rápido, fuego más fuerte. Entonces, eso es un ritual, sí. Además, quiero citar un estudio que publicó la revista The Economist hace poco sobre el ritmo en el mundo laboral, en el trabajo. Y hicieron todos los cálculos y miraron todos los estudios y llegaron a una conclusión que es un perfecto resumen del movimiento slow, ¿no? Que creo que el último párrafo del estudio de The Economist dice algo así como: olvídate de la aceleración frenética, dominar el reloj del business,
va sobre saber elegir cuándo ser rápido, y esa parte lo sabemos todo, pero también cuándo ser lento, ¿no? Cuándo ser rápido y cuándo ser lento. Y eso lo dice todo, ¿no? Eso lo plasma, lo engloba todo, porque obviamente hay momentos para la liebre y momentos para la tortuga. Y cuando logramos dominar ese baile, ¿no? Esa danza entre rápido, buscar lo que los músicos llaman el tempo justo, ¿no? El tiempo justo para cada cosa, para cada acto, para cada momento. Es ahí cuando nace la música y la magia, tanto en el laburo como en la cocina, como en la cama. Y fíjate que esto es de la revista The Economist, ¿no? No es algún mensual budista o semanal. Totalmente. Eso te iba a decir, sí. La Biblia de la gente más ambiciosa, emprendedora, exitosa del mundo, llegando a la misma conclusión. Y la conclusión es esta, que en el mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Wow, ahí está. Con eso, yo les voy a dejar a que dijeran esto que acabamos de contarles, Car y yo, sobre el movimiento lento. Quienes escuchan este podcast, la mayoría son hombres que están en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en España también, que tienen negocios, son emprendedores, están consumiendo mucho contenido relacionado al emprendedurismo, al ir para adelante, a esta persecución del éxito y demás. Y les suena este concepto, quizás, digo yo, ¿no?, como algo que no va con lo que nos están diciendo ahí afuera hoy los gurúes de los negocios, o estos que venden estrategias para... Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar, ¿no?, el movimiento lento para incorporarlo a mi estrategia como emprendedor y poder llevar adelante y cumplir con las metas que necesito para consolidarme en el mercado en el que estoy desarrollándome? Un consejo de Car al regreso acá en Reading Cast. Yo soy Rob Martínez. Estamos conversando sobre el elogio de la lentitud, el movimiento lento, un trabajo espectacular que lleva adelante Car Honoré, que es periodista canadiense y está con nosotros desde Londres. Al regreso, mucho más en Reading Cast. Ya venimos. Qué interesante. Bien, en un minuto continuamos con esta conversación, porque ahora tengo que hacerte una recomendación a ti que estás escuchando este episodio. Y te hago 3 preguntas. 1. ¿Te consideras una persona creativa? 2. ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? 3. ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues si las respuestas son un rotundo sí, afuera hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo lo que quieras, y crear tu propio podcast es el medio de comunicación ideal para hacerlo. Entonces, si esta es una idea que te atrae, hoy mismo puedes sumarte a esta tendencia. Es por esa razón que tras acumular más de 10 años de experiencia produciendo podcasts, decidí escribir mi libro El fascinante mundo del podcasting. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear el tuyo desde cero y algunos consejos que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Además, durante su lectura aprenderás a crear la estructura de tu podcast, a grabar, editar, a cómo publicar, promocionar y monetizar tu podcast. Con esta guía quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras pensado llegar de otra manera. El fascinante mundo del podcasting está disponible en ebook y tapa blanda y puedes encontrarlo en www.readingdigital.com/books. Hacer tu pedido escribiéndonos también a books@reading.com, o si lo deseas puedes escribirme a través de Instagram encontrándome como Rob Martínez con $Z. El fascinante mundo del podcasting espera por ti. Y este es un título de Reading Books, una editorial que apoya a autores independientes de toda Hispanoamérica a publicar sus obras. Ahora sí, continuamos con Reading Cast. Vivimos en una sociedad cada vez más amplia y diversa, en la cual nuestra curiosidad parecería estimularse con cualquier nuevo descubrimiento.
nos la pasamos preguntándonos y reflexionando acerca de muchas cosas, no tanto para encontrar una respuesta, sino para hacernos nuevas preguntas. Pues, por lo visto, preguntar es lo que nos define como seres pensantes y creativos. Desde hace años, la multiplataforma de contenidos Reading.com viene haciéndose eco de esta realidad, tal como lo demuestra su nutrida variedad de autores y de artículos, pero también tal como le explica su lema o eslogan, que es donde surge el nombre de este podcast. Cada uno de los 12 episodios que conforma un poco acerca de muchas cosas aborda un tema en particular, sobre el cual te daré mi punto de vista, basado en lecturas, pesquisas y deducciones, con la sola intención de invitarte a reflexionar y sobre todo a seguir preguntando. No hace falta decirte que en este podcast encontrarás tópicos diversos que van desde la motivación y el desarrollo personal hasta la salud y el bienestar, pasando por el emprendedurismo y las finanzas. En definitiva, temas que marcan nuestro tiempo y nuestro estilo de vida, pero encarados desde un lugar distinto, el lugar que tal vez tú también hubieras elegido. Prepárate para Un poco acerca de muchas cosas, un podcast de Reading.com. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Ron Martínez y estamos hablando sobre el movimiento lento, ¿no? Ya seguramente lo han buscado en internet, han googleado a Carr, han encontrado su trabajo y sus libros. Por favor, la invitación es que se acerquen a cada uno de los libros porque cada uno cuenta algo muy interesante, pero que tiene como columna vertebral los beneficios de la lentitud para nuestra vida, sobre todo en esta vorágine en la que vivimos post pandemia, y pues consumiendo y adaptando toda una vida digital. Muchos de los que le huían a esta vida digital ahora se dan cuenta, ¿no?, que necesitamos parar un poco también. Algunos ya lo han entendido, pero no sabían que existía un movimiento lento, ¿no? Y para eso hemos invitado a Carr con nosotros para hablar sobre esto y mucho más y conocer su historia. Carr, en la parte anterior yo te mencionaba a este emprendedor, al que tiene el pequeño negocio o el emprendedor digital, que claramente está consumiendo contenido constante de gurúes que le cuentan, ¿no?, las estrategias para llevar adelante pues, un modelo de negocio. Y siempre se habla de esta carrera al éxito. Y esta carrera al éxito es: estudia, capacítate, encuentra las herramientas, aprende cada vez más herramientas, no te quedes atrás, porque todos los días surge una idea distinta y vas a tener que actualizarte. Termina siendo pues un estrés importante para quienes llevamos adelante proyectos y negocios, ¿no? Pero cuando escuchamos entonces que existe la posibilidad de ser más productivo con el movimiento lento, si bien lo hemos adelantado en la parte anterior, ¿cómo podemos darle algunos tips para que pueda incorporar un poco esa receta a lo que lleva adelante hoy como emprendedor? Yo lo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud, ¿no? que hacer las cosas, incorporar el credo slow en tu vida te hace más feliz, más sano, más mejor en todos los sentidos, pero también más creativo y más productivo, ¿no? Y con mucha frecuencia, hacer las cosas con un espíritu slow no significa hacer las cosas más lentamente, ¿no? Te da la posibilidad de tomar decisiones más inteligentes, evitar errores, etc. Entonces, ralentizar no es una pérdida del tiempo, al contrario, es una buena inversión en tu tiempo y en tu futuro. Herramientas. Un primer tip o consejo es cortar la agenda, hacer menos. Estamos crónicamente tratando de hacer demasiadas cosas. Entonces, cada día busca una cosa en tu lista de quehaceres y a la cosa menos importante, ¿no? Y habrá seguramente, porque todos llenamos la agenda con cosas que parecen importantes, pero dentro de 6 semanas ni nos vamos a recordar de estas cosas. Coincido totalmente, sí. Tómate, 10 minutos, 5 minutos por la mañana, mira tu lista de quehaceres del día y identifica una cosa que puedes dejar caer. Y eso inmediatamente te va a abrir más espacio, inyectar más oxígeno, más
tiempo a tu agenda para poder dedicarle más energía y más espacio mental al resto de tus cosas que realmente son importantes. Entonces, corta la agenda. Porque no es sacar una cosa para meter otra. No, eso, claro, eso es la tentación, ¿no? La trampa en la cual todos Esa es la caemos, tentación. porque le tenemos tanto miedo al tiempo vacío, ¿no? Como si fuese el pecado magistral del siglo XXI, es desperdiciar, perder el tiempo. Pero es un mito, es una mentira, ¿no? Porque tú, para aprovechar tu tiempo necesitas momentos de no hacer nada, de tiempos de reflexión para recargar las pilas físicas, mentales, también para procesar lo que acabas de hacer y pensar en lo que estás por hacer. Entonces necesitamos esos momentos intersticiales, son mágicos, ¿no? Son momentos de resetearte, para remutearte para la próxima carga, la próxima batalla. Entonces momentos... Espectacular. No hace falta que sean, no sé, 4 horas de meditación tipo Dalai Lama, puede ser 4 minutos de respiración, de dar una vuelta por un parque, o simplemente dejar la pantalla para ir charlar con alguien, ¿no? Del partido de fútbol en la noche, ¿no? Simplemente me gusta. ¿no? Cambio de velocidades para volver refrescado y reboteado al próximo momento más rápido, más exigente, ¿no? Entonces, corta la agenda número 1. Número 2, tiene que ver con usar el botoncito rojo, ¿no? Cortar, apagar los aparatos, todo lo podemos hacer y tenemos miedo de hacerlo, pero dando pequeños pasos, ¿no? Yo siempre le recomiendo a la gente que haga, ¿cómo se llama? Como proyectos pilotos, ¿no? Pequeños experimentos. No hace falta que cambies de la noche a la mañana tu uso del celular. No. Eso es tratar de ir lento rápidamente. No te va a salir bien, ¿no? Te va a salir mal. Hay que ralentizar lentamente, con pequeños pasos. Probar una semana apagando el celular, no sé, 1 hora después de volver de la oficina a casa, o no mirar la pantalla durante los primeros 20 minutos después de salir de levantarse de la cama, y ir modificando y modelando, ¿no? Remodelándolo en función de tus necesidades, pero todos podemos encontrar huecos para apagar los celulares, y todos debemos hacerlo, porque los estudios están clarísimos, ¿no? Que estar constantemente conectado nos hace mal, nos quita hasta 10 puntos del coeficiente intelectual, nos quita la capacidad de centrarnos y concentrarnos, perdemos la capacidad incluso de escuchar al otro, y sin duda. El escuchar es la piedra angular de cualquier emprendedor. Sí. Escuchar a ti mismo, escuchar a tus clientes, a tus inversores, al mercado. Si estás corriendo con la cabeza en 1000 lugares al mismo tiempo, no vas a poder analizar tu situación y tomar buenas decisiones. Necesitas pisar el freno, bajar las revoluciones y inyectar un poco de lentitud para luego después poder acelerar en el momento oportuno. Vos sabés que mencionaste lo de los dispositivos, ¿no? Sobre la tecnología y demás, y lo de el miedo que tenemos a apagar nuestros dispositivos también, el miedo a no estar conectados, ¿no? Y también había leído esto de otro autor, que aprendiéramos o volviéramos a la base, ¿no? Aprovechemos el espacio que tenemos para ir al baño. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos al baño, vamos a hacer nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos que llevarnos el teléfono? Entonces, qué buena idea sería, y créanme que yo lo he intentado y me ha salido bien y otras veces lo he abandonado, pero el dispositivo lo dejo en donde sea, menos me lo llevo conmigo, me voy solo. Y sí, al momento sentís una especie de ansiedad porque parece que estás ahí con nada y necesitas una distracción y querés estar monitoreando cosas. Y la realidad es que el baño, si lo pensamos bien, desde la ducha, el cepillarnos, el hacer nuestras necesidades y demás, es nuestro momento. Es como nuestro momento. Para que nuestro cuerpo reciba de nosotros mismos y la atención que necesita. Y nosotros no. Nosotros vamos al baño y nos llevamos el dispositivo a ver a un montón de gente y de cosas y seguir con este estrés y esta ansiedad, cuando en la realidad en ese momento necesitamos estar para nosotros, ¿no? Ese es el problema. Nos hemos
somos seres humanos, pero nos hemos convertido en seres humanos. Ese es el problema, ¿no? Tal cual. Eso hace que incluso terminemos colonizando y contaminando esos momentos intersticiales, esos momentos intermedios, como ir al baño, como decimos en el ¿no? Hay que recuperar, reivindicar esos momentos de no hacer nada o simplemente dedicarnos a pequeños rituales, ¿no? Pequeños momentos nuestros, porque son esos momentos que nos recargan plenamente, ¿no? Físicamente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, en todo, ¿no? Necesitamos esos momentos de reseteo. Te quiero contar una breve historia, anécdota de un emprendedor que lo conocí antes de la pandemia. Uh-huh. Y cuando nos cruzamos, me dijo, mira, Carl, yo hace 5 años estaba a punto de un burnout total, ¿no? Porque era incapaz de apagar el celular, ¿no? El dispositivo. Lo leí en la cama, estaba chequeando mis mensajes en la madrugada, era un desastre. Tenía problemas de salud, mi mujer me odiaba, cometí errores en el trabajo y tenía un problema. Mi empresa estaba a punto de la quiebre. Y me di cuenta que tenía que hacer algo drástico, ¿no? Algo brutal. Entonces empezó a dejar de usar el celular en esos momentos. Y sobre todo en las vacaciones, porque antes se llevaba su celular en vacaciones, chequeaba su buzón de entrada constantemente. Dejó de hacerlo. Pero empezó también a mandar una respuesta automática durante sus vacaciones, con un mensaje que decía algo así como, gracias por ese mensaje, tengo muchas ganas de colaborar con usted, pero en este momento estoy de vacaciones hasta el próximo lunes y no estaré mirando el buzón de entrada hasta el próximo lunes, pero cuando vuelva le contesto enseguida. Pero si su mensaje es urgente y realmente necesita una respuesta antes del próximo lunes, por favor, vuelva a escribirme con el mismo mensaje, pero a otra dirección. Y la dirección que pone es arruina mis vacaciones @yahoo.com. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo que en 5 años nadie me ha escrito ese. 5 años he recuperado mi vida. Tengo mi salud. Mi mujer me ama nuevamente. Mi empresa ha pegado un salto impresionante porque estoy presente, soy capaz, estoy enganchado y luego desconectarme para luego conectarme con más fuerza, más potencia, más mío, ¿no? Más sabiduría, etcétera, gracias a esos momentos de lentitud. Entonces, no digo que todos tengan que seguir este ejemplo, pero es un ejemplo que demuestra que incluso emprendedores está buenísimo igual, hiperambiciosos pueden beneficiar también de momentos de desconexión, ¿no? Sí. Porque yo he escuchado, a ver, ese ejemplo, aparte que me parece fantástica la anécdota, yo he escuchado ese mismo estilo de personalidad del workaholic o del empleado que tiene un jefe que es workaholic, ¿no? Que nada, que se va de vacaciones, pero se va de vacaciones a regañadientes. O sea, como lo ve como un castigo irse de vacaciones. Entonces, se toma 10 días y de los 10 días usas 4 porque del resto se aburrió y termina volviendo a la oficina porque es en donde siente que es su lugar, a donde pertenece, por tantas razones que puede tener cada uno, ¿no? Pero fíjense los dos extremos. Lo que pasa es que también, Carl, seamos sinceros, nosotros podemos contarle a la audiencia los beneficios de la lentitud, pero tiene que haber ese, como te ocurrió a vos, ese momento en el que como se diría en inglés, como de realize, ¿no? Como el de entender el qué es lo que está faltando y por qué no estás disfrutando tu presente. Si ustedes escuchan esto y sienten que es una conversación que están teniendo con ustedes mismos desde hace un tiempo, bueno, apliquemos estos consejos, demos los pequeños primeros pasos lentamente y empecemos a lentamente ver cómo aparecen esos beneficios o todo lo bueno en realidad que trae el pensar y el actuar de una manera mucho más consciente. Porque hay una palabra que me reconociste que es el de procesos y hay otra palabra que yo quisiera tu opinión sobre, es sobre la conciencia plena del uso correcto del tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos decir a la gente, a ver, la conciencia plena
de nuestro entorno, de nuestro aquí y ahora, ¿qué es? ¿Qué es eso? Ya lo hemos dicho, pero queremos que eso quede bien, bien consolidado. A ver. Es un estado de ánimo, ¿no? Es estar presente, vivir plenamente y tener los 5 sentidos iluminados, ¿no? En cada momento, ¿no? De tener una experiencia de 360 grados de cada cosa, sea un desayuno con la familia, una caminata con un amigo, hacer el amor con tu pareja o incluso terminar un informe en el trabajo, ¿no? Es lo mismo, podemos llegar con ese estado de ánimo, ese mindset, ¿no? A cada momento. Y mucha gente habla de mindfulness y presencia. Para mí son palabras que van de la mano con la lentitud, ¿no? Porque en el fondo para mí el movimiento slow es un estado de ánimo, ¿no? Es un espíritu, es un mindset, es un cambio de chip. Coincido. Entonces, si vos llegas a cada momento diciendo, ¿qué quiero de este momento? Uh-huh. Si antes de ponerte el chip slow, llegarías a ese momento diciendo, ¿cómo puedo vivir ese momento lo más rápido posible? En cambio, con el chip slow puesto, llegas a cada momento diciendo, ¿cómo puedo hacer este momento, vivirlo lo mejor posible, en lugar de lo más rápido posible? Claro. Y ese es el cambio como sísmico, ¿no? Que se produce. Se expresa en pocas palabras, pero genera un cambio enorme, ¿no? Y en todos los sentidos, ¿no? Así que para mí es un cambio tectónico, ¿no? Y estamos hablando muy a nivel individual de lo que podemos hacer como individuos, pero a mi juicio, la pandemia ha dado un empujoncito, ¿no? A este movimiento, esta corriente. Antes de la pandemia, las placas tectónicas ya se estaban moviendo debajo de la superficie. El movimiento iba creciendo, mucho más gente explorando las posibilidades de la lentitud. Pero fíjate que ahora, más o menos, ojalá crucemos los dedos, ¿no? Que la pandemia se está terminando, ¿no? O estamos saliendo. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Mucha gente no está regresando. Están negando regresar a los puestos de trabajo en muchos países europeos, Estados Unidos. Hay niveles de empleos vacíos, ¿no? Porque mucha gente no puede volver a lo de antes. Es cierto. Han vivido la lentitud, han tenido tiempo para la reflexión, para pasar un rato tranquilo con sus seres queridos y no quieren volver a la corrida frenética de antes. Entonces, ya esto venía antes de la pandemia, ahora creo que el tema está muy, muy sobre el tapete. Y yo creo que esto le da al trabajador, al emprendedor, mucho más espacio de maniobra, ¿no? Margen de maniobra para poder redefinir la estructura o la cultura del trabajo. Estamos, a mi ver, en el punto de un gran, gran cambio. Uh-huh. Y hay que empujar a nivel individual, en el flanco individual, pero también en el flanco colectivo. Uh-huh. De los dos. Contabas esa anécdota y no dejaba de pensar en todos esos mensajes que a veces recibo o cuando me junto con amigos o con compañeros o colegas que decimos, no puedo creer que ya estamos a final de 2021. Todos coincidimos o todos arrancamos con eso, con esa frase, ¿no? A ver, ya estamos preparando la fiesta de fin de año. A ver, ya estamos haciendo... Entonces yo digo, wow, sí es cierto, ¿sabes que se pasó el año volando? Y yo tengo una teoría. A ver, ¿qué te parece? Que me hiciste recordar por esto de la comparación de el por qué la gente no vuelve al trabajo, el freno que tuvimos a raíz de la pandemia. Yo digo, el freno que ocurrió, ¿no? Durante la pandemia, todo el confinamiento y demás de 2020, obviamente a todos nos tomó por sorpresa, todos nos fuimos a casa y todos empezamos a compartir con nuestros seres queridos, a estar en nuestro hogar mucho más tiempo y demás. Bueno, pasó un año y basta, ¿qué dicen las estadísticas? Basta 21 días de una rutina para que se convierta en un hábito o algo así, ¿no? Pasamos un año completo construyendo una rutina que se transformó en un hábito. Volvimos a 2021 en el que básicamente empezaron a aperturarse cosas, ¿no? Empezó la gente como a volver a una especie de nueva normalidad de algunos lugares y demás.
Y yo lo que creo es que nos acostumbramos a esta lentitud del 2020 y pasamos a 2021 con unas pequeñas aperturas, y esas pequeñas aperturas las vimos como toda una desembocadura de velocidad, porque el 2020 estuvo lento, fue el año lento del mundo, ¿no? Pero, a ver, tuvo 365 días igual que todos los años. Tuvo 24 horas al igual que todos los días de todos los años anteriores. Y este año sigue teniendo la misma cantidad de días, la misma cantidad de horas, la misma cantidad de todo, y sentimos que fue más rápido. Bueno, pero es la percepción de una frenada en la que nos dio tiempo de reflexionar, de mirar, de entender, de sentir, de tener miedo, de permitirnos la incertidumbre se invadió a todos, a un año en el que ya entendimos, ya pasamos la incertidumbre, ya entendemos cómo va la cosa. Ahora parece que todo va a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que funcionó de esta manera para muchos. Jugó con nosotros la psiquis, ¿no? El encierro y luego las pequeñas aperturas. Es un poco un ejemplo de lo que los psicólogos llaman la paradoja de las vacaciones. Que las vacaciones suelen pasar. La paradoja de las vacaciones. Pasan muy rápidamente, pasan en el momento muy rápidamente, porque el tiempo está lleno de nuevas experiencias. Y eso hace que en el momento tengamos la sensación de que el tiempo pasa volando. Y luego después, cuando miramos hacia atrás, retrospectivamente, parece que el tiempo se extiende porque hemos forjado muchos recuerdos durante ese periodo. Entonces, mirando hacia atrás, las vacaciones parecen muy largas. En el momento parecen cortitas. Entonces, eso es un poco la paradoja del tiempo, que depende mucho de lo que haces con el tiempo, y lo que haces con el tiempo define cómo tú lo vives. O sea, si lo gestionas con un espíritu de más es más, tengo que llenar mi agenda hasta el último hueco, tengo que llenarlo con actividades, y cuanto más novedosas las actividades, mejor. Bueno, el año pasará volando a la velocidad de la luz, como decimos, ¿no? Y yo creo que, obviamente, cuando el mundo pasa un año casi entero de lentitud, la reacción natural, normal, es querer recuperar algo de velocidad. Y yo creo que para mucha gente, al principio, al menos, se le fue la mano, ¿no? Entonces, salimos de la lentitud y nos lanzamos a la velocidad. Todo, sí. Queremos hacer lo que hemos todo y lo que hemos ya, como dice la canción de Queen, ¿no? Pero como decías vos, hemos pasado mucho más de 21 días en ese taller mundial de lentitud, ¿no? Totalmente. Y creo que ese recuerdo quedó para mucha gente. Entonces, por eso hay esa sensación de desconexión, de cortocircuito, ¿no? Que anhelábamos durante tanto tiempo volver a la normalidad, y ahora que estamos en la normalidad nos parece un poco, Dios mío, ¿era esto? y realmente quiero seguir por esta vía, o quiero otra cosa, quiero forjar una nueva normalidad, una nueva norma. Sí, entonces yo creo que todavía estamos muchos en esa fase de transición, ¿no? Lidiando con la paradoja, las contradicciones que surgen después de un periodo de lentitud y luego lanzarse a un periodo. Pero creo que vamos a salir con una visión mucho más razonable y más sensata después, y encontraremos más equilibrio. Y la naturaleza, digo, yo estoy mirando ahora por la ventana y veo un árbol, estamos ya llegando al otoño, pero me llena con una sensación de paz, de tranquilidad. Y eso es algo que mucha gente también recuperó durante la pandemia. Volvimos a los parques, a los bosques, porque era más sano, pero y también macetas, etcétera, en casa, plantas, flores, etcétera. Y ya sabemos de todos los estudios que la naturaleza es como nos vacuna contra el virus de la prisa, nos ralentiza, nos desacelera. Entonces eso es otra expresión, este cambio tectónico que se está dando, ¿no? Que mucha gente ahora está dejando la ciudad, se muda para ir a vivir en pueblos, y trabajando a larga distancia, banda ancha, pero rodeado de naturaleza y de espacio verde. Entonces eso es algo, volviendo a lo que decíamos antes de los tips, un tip fundamental para la lentitud es reconectar con la naturaleza, ¿no? Cuanto más tiempo pasas en espacio verde,
más te reconectarás con tu tortuga interior. Sobre todo porque, de hecho, pensaba en este ejemplo de ver el árbol en la ventana que tiene Carr. Piensen cuando van, en serio, van a una plaza o esta invitación que nos hacen, digamos, los ministerios de salud de cualquier país, nos dicen ir a los espacios abiertos, a los espacios comunitarios. Estás ahí y yo te invito a que te tomes un momento y sentarte en una banca y sentir la realidad de cuando estás ahí. Pareciera que todo pasa mucho más lento, pero pasa mucho más lento, o tenemos esa sensación porque lo estamos disfrutando, ¿no? Yo me quedo con esa sensación luego de la conversación con Carr. El tiempo, la lentitud nos permite a nosotros no solamente calmarnos, sino palpar, disfrutar todo lo que nos rodea, ¿no? Poder apreciarlo desde un punto de vista mucho más consciente y saber qué hacer con él. Le damos como un valor distinto, y coincido con lo de la pandemia, nos hizo también verlo desde otro lugar y darle el pedestal que necesita en nuestra vida, ¿no? Aprender a apreciarlo. Y por eso también, como lo decía Carl hace ratito, hay gente que no estaba queriendo volver a los trabajos porque simplemente se dio cuenta que nada, tuvo su espejo, ¿no?, en casa durante la pandemia y dijo, lo anterior no me hacía tan bien. Y entonces voy a empezar a trabajarme desde otro lugar, ¿no? ¿Algún otro consejo más que nos quieras compartir, Carr? Bueno, quiero hacer eco de algo que acabas de decir, que lo que te brinda la lentitud es la calma, obviamente, pero al mismo tiempo, y parece medio paradójico, también te enciende, ¿no? Te ilumina, hace que todos tus sentidos empiecen a funcionar. Entonces, te da esa sensación de tranquilidad, de serenidad interna, de calma, pero al mismo tiempo estás viviendo plenamente, ¿no? Entonces, las dos cosas paradójicamente van de la mano, y la clave, el trampolín hacia esa deliciosa paradoja es la lentitud, ¿no? Qué espectacular, qué espectacular. Carr, bueno, a la audiencia le quiero decir que este es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, el tiempo. De hecho, le dediqué mi primer libro en el 2018, yo lo bauticé El tiempo y el lugar de las cosas. Y la moraleja, para quienes lo han tenido la oportunidad de leer y para quienes no, de ese libro es: el tiempo y el lugar de las cosas es el ahora. No existe un tiempo perfecto, no existe una velocidad perfecta, existe el ahora, y en las cosas hay que hacerlas cuando sentimos que resonamos con cualquiera que sea la cosa que queremos desarrollar, ¿no? Así que es un tema que a mí me encanta. Cuando me topo con los libros de Carr, la verdad que pues brillé porque encontré conceptos, viste, cuando uno, como te pasó a vos, Carr, ¿no? Como cuando tuviste esa revelación leyendo el cuento y empezaste a investigar y dijiste, hay gente que también está queriendo valorar esto de la lentitud, ¿no? Entonces cuando uno se topa con los libros de Carr, uno dice, no estoy solo también, ¿no? Y al querer darle valor a estos momentos que vamos viviendo día a día. Así que, Carr, ha sido una conversación fantástica. Quiero agradecerte por tu tiempo y por estar con nosotros acá en Readingcast. Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto, y sí, me llevo mucho que pensar. Es muy buena señal. Muchas gracias. Carr es periodista canadiense, autor del libro Elogio de la lentitud, sobre el movimiento lento, la lentitud como método y elogio de la experiencia. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Economist, como el Post Globe and Mail, el Houston Chronicles, el Miami Herald, entre otros. Él ha publicado pues en 35 idiomas y ha llegado a la lista de los más vendidos en muchos países. Sus libros muestran por qué más rápido, atentos con esto porque esta es la conclusión de toda la conversación, por qué más rápido no siempre es mejor, y cómo reducir la velocidad puede ayudarnos a llevar una vida más rica, más feliz y más productiva. Y eso lo hemos dejado en claro en este episodio. Si sienten que conocen a un workaholic, alguien que está pues siempre persiguiendo la zanahoria, compartan este podcast con él, ¿no? Siento que va a ser muy útil y van a poder conocer todo el trabajo de Carr si es que ya no lo conocen, ¿no? Carr, un abrazo enorme hasta Londres. Un abrazo muy slow para todos desde Londres. Yo soy Ros Martínez y la realidad es que en reading.com queremos escuchar
a ustedes que están del otro lado. ¿Qué opinan sobre estos temas? El contexto actual, de alguna manera, nos ha llevado a los dos extremos. El de la velocidad desenfrenada y el despertar hacia la lentitud de las cosas y todo su disfrute, como decíamos. Con tanta información a la mano, hoy podemos comparar y elegir todo aquello que resuene con nuestra necesidad de movimiento. Pues esperando que esas elecciones nos ayuden a definir cuál queremos que sea nuestra relación con el tiempo, pero sin duda la presión de repetirnos que cada segundo cuenta, porque lo que cuenta en verdad es lo que hacemos con él. Readingcast fue presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación. Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica. Reading Books, acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro. Reading.com, multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores. Reading.com es un poco acerca de muchas cosas.